que el antiprincipio era que todos estamos atados por el pecado, ¿sí? Pero que eso no es una condición que ya sea definitiva, porque aunque claramente somos pecadores y hay un tema de pecado en el mundo, pues nosotros podemos ser libres por el poder del Señor Jesús, ¿sí? No hay nada más que nos pueda hacer libres. Lo único que nos hace libres es Jesús en nuestra vida, ¿no? El día de hoy vamos a ir por el punto número 2, que se llama el antiprincipio es tomado por el temor y el principio es valiente y confiado en Dios. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la definición. Dice, el temor es una de las emociones básicas del ser humano y aparece en escena cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas. Sentir temor es algo que está en nosotros, es una emoción y Dios no la dio, ¿sí? Por ende, sentir temor, claramente cuando estamos enfrentando situaciones es algo normal. De hecho, es una medida de defensa que tiene nuestro cuerpo. Por eso el Señor la puso ahí, ¿sí? No es casualidad. A veces de pronto podemos pensar que sentir miedo, tristeza, angustia, soledad, todas estas cosas son malas, pero no, chiquitos, de hecho el Señor no las dio porque las necesitamos, necesitamos de esas emociones. Y eso incluye la emoción del temor, ¿listo? Entonces, a situaciones desconocidas, peligrosas o que representan riesgo y que pueden estar basadas en hechos reales o supuestos. No siempre que sentimos temor es por algo que sea real, ¿no? No es por una situación a la que estemos expuestos. A veces sentimos temor simplemente por los pensamientos. Entonces es ahí donde hablamos del temor al futuro, por ejemplo, ¿cierto? Del temor a qué va a pasar con mi vida, ¿sí? También del temor a voy a ser alguien o no voy a ser alguien, ¿sí? Entonces, no siempre son temores reales. Por ejemplo, estoy en una calle solo y viene alguien con aspecto no muy confiable y pues eso nos da temor. No, no siempre es eso, ¿listo? A veces hay algunos que son de nuestra mente. Entonces dice, reales o supuestos sobre el futuro, el presente y aún el pasado. El miedo se manifiesta como una sensación desagradable que trae con ella ansiedad, pensamientos de incapacidad e impotencia. Entonces hay un temor que es normal, ¿cierto? Entonces está ese temor que es normal, chiquitos, que es cuando estamos en una situación, en una exposición, ¿no? O cuando hay algo que nos genera y es una emoción. Pero hay otro temor que se sale de control y es cuando hablamos de ansiedad, pensamientos de incapacidad o impotencia. Si a ti el temor ya te está produciendo alguno de estos sentimientos, pues claramente ese temor ya se salió de control y ya se salió de las manos del Señor, ¿sí? Y entonces es ahí donde debemos empezar, no solo a orar, sino a identificar por qué está sucediendo eso, ¿sí? Dice, de alguna manera el temor es una herramienta de supervivencia que ayuda al ser humano a alejarse del peligro y estar seguro. Entonces, claramente el temor es una herramienta, pero a pesar de que es normal, de que todos la tenemos, pues debemos tenerla en control, como todas las emociones, las buenas y las malas, sujetas a lo que dice el Señor. ¿Listo? Luego dice, sentir temor es perfectamente normal. No está mal experimentarlo. Sin embargo, no podemos dejar que el temor nos gobierne. Necesitamos que mediante su fruto estemos en capacidad de usar la sensación de temor como un mecanismo de defensa que al aparecer activa nuestra valentía, que al aparecer activa nuestra valentía, fe y dependencia de Dios. Entonces, el temor, y esta parte me parece que es como muy completa en lo que el día de hoy quiero transmitirles con este librito, y es, el temor es un mecanismo de defensa. Y cuando el temor llega, básicamente debe activar nuestra capacidad de ser valientes, nuestra capacidad de confiar y tener fe en Dios y nuestra capacidad de depender de Dios. No importa la situación por la que estemos pasando, chiquitos.
Claro que vamos a sentir temor, claro que vamos a sentir esa emoción, pero esa emoción debe llevarnos a decir, Señor, sí, tengo miedo, esto me causa temor, pero yo sé, Señor, que tú estás en control. Yo sé que tú me vas a dar las herramientas. Yo confío en ti. Yo tengo fe en ti. ¿Sí? Yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar. Y es ahí donde ese temor pues ya no toma un giro inesperado y se convierte en ansiedad y se convierte en angustia y se convierte en desesperación. Bueno, luego dice, necesitamos entender que como hijos de Dios tenemos un Padre que nos da la posibilidad de vencer el temor mediante su poder, omnisciencia, omnipresencia, cuidado y amor. No estamos solos. Tenemos al Creador de nuestro lado para defender del peligro, para defendernos, perdón, del peligro y la oscuridad. Lo que nos hace poderosos es afirmarnos en el amor de Jesucristo y en lo que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Allí Él venció el temor y nos hizo más que vencedores. Por esta razón podemos enfrentarnos con fe y esperanza a cualquier miedo, seguros de que sus promesas se cumplirán. Entonces, básicamente, chiquitos, nosotros sabemos que tenemos al Señor Jesús, que Él venció en la cruz y de hecho la Biblia dice que es Él quien echa fuera todo el temor. El versículo que quiero dejarles el día de hoy está en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18. ¿Listo? Y entonces dice, donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el temor. Básicamente, Jesús es el verdadero amor y Él va a quitar el temor. Yo no sé ustedes por qué estén pasando. No sé si tengan ese sentimiento de angustia, de depresión, ese sentimiento de ansiedad, ese sentimiento de miedo, ¿sí? De miedo hacia lo que está pasando, de miedo a si voy a poder, de miedo hacia el futuro, de miedo hacia lo que está sucediendo en este momento. Yo no sé, pero el Señor sí. Por eso es muy importante, mis chiquitos, que nosotros nos aferremos a esta palabra y sepamos que el temor es normal. Todos sentimos temor, es normal, pero que cuando ese temor se sale del control de las manos del Señor, es ahí donde nosotros también debemos ejercer la autoridad que tenemos, que el mismo Dios nos ha dado sobre nuestro cuerpo y sujetar esos sentimientos al Señor, ¿sí? Miren que el miedo nos puede llevar a tener consecuencias muy graves en nuestra salud mental, claramente que hoy en día es tan importante, y también a tomar malas decisiones o a cohibirnos. Justo esta semana hablábamos de los dones y los talentos, ¿no? Claramente, mis chiquitos, cuando nosotros nos llenamos de temor, cuando tenemos temor, pues claramente eso nos puede llevar a cohibirnos y a no poner en desarrollo todas esas habilidades que el Señor nos ha dado. Y eso puede impedir que nosotros no solo nos relacionemos con el Señor, sino que cumplamos nuestro propósito en el Señor. ¿Sí? Em, Dice, bueno, también quería también llevarlos a pensar, chiquitos, que hay a veces situaciones también, y cuando hablamos del temor, hablamos de situaciones que nos pasan en la vida diaria, ¿no? Entonces, de pronto rechazo, de pronto maltrato, de pronto situaciones de nuestros padres que se nos salen de las manos, ¿sí? De pronto temor en cuanto a la economía, que también es un poco complejo, pero deben saber, chicos, y yo sé que esto puede ser de pronto un poquito confrontante, pero es importante que nosotros también tengamos la certeza de que el Señor tiene el control en todo y que el Señor va a hacer, que podamos descansar en Él y decirle, Señor, mira, yo no entiendo esto, siento temor, siento tristeza, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé cuáles son tus planes, pero yo confío en que tú estás haciendo, yo confío en que todo obra para bien y aprender a orar, a llevarle esas cosas a los pies al Señor. Bueno, entonces acá tenemos tomado por el temor. El temor es una emoción
de inseguridad, inquietud y angustia, que aparece cuando te ves expuesto a lo desconocido o una situación de peligro. El miedo te impulsa a huir o evitar aquello que consideras dañino, arriesgado o muy peligroso. Y termina diciendo, no está mal sentir temor, pero no puedes vivir con el miedo. Y eso es supremamente importante que lo tengamos presente. No está mal sentir temor, pero no podemos vivir con miedo todo el tiempo, ¿sí? Y menos sabiendo que quien nos cuida, quien nos guarda, pues es el Señor Todopoderoso. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos. Y esa palabra me parece hermosa, estemos tranquilos, ¿sí? Lo que les digo, la emoción es normal, pero debemos aprender a sentir paz en el Señor. El principio, valiente y confiado en Dios. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Valiente y confiado en Dios. Cuando abres las puertas de tu corazón a Jesús, es importante abrir las puertas del corazón a Jesús o si no hay grave. Y recordemos, chicos, que Jesús no se trata de una religión, Jesús se trata de una relación, ¿sí? Porque a veces podemos de pronto ser un poco escépticos o reacios con el tema de la religión, pero Jesús no es religión, Jesús es relación. Jesús es un decir, Señor, no te conozco, pero yo quiero que hagas algo. Señor, he escuchado de ti, no me convence, pero por favor, convénceme. Y el amor de Él es tan grande que Él lo va a hacer. Bueno, entonces ahí para que lo tengan presente. Entonces dice, cuando abres las puertas de tu corazón a Jesús, descubres cuán poderoso y suficiente es su amor y por medio de su palabra desarrollas la convicción de que eres más que vencedor por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Gracias a la victoria de Jesús sobre el enemigo, podrás abrazar con libertad tu identidad como hijo de Dios. Entonces, mis preciosos, nunca vamos a entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz hasta que no tengamos una relación con el Señor Jesús. Nunca vamos a poder descubrir lo que es ser libres del pecado, lo que es ser libres del temor, lo que es tener un gozo absoluto hasta que no tengamos una relación con Jesús. Entonces, si tú dices, no, la profe habla de todo eso y yo no lo entiendo, es porque todavía no hay una relación. Y entonces es ahí donde debemos como ser un poquito más intencionales con eso, ¿sí? No se trata de nosotros, se trata del Señor, pero cuando nosotros le decimos, ven, oye, yo sí quiero, ven, yo sí te voy a abrir la puerta de mi corazón, yo sí quiero saber, es ahí donde Él puede empezar a obrar. Bueno, vamos a finalizar como hace 8 días con los síntomas. Entonces, por favor, mediten. Recuerden que si ustedes presentan alguno de estos síntomas, claramente es porque están siendo tomados por el temor. Y es ahí donde debemos orar para ser valientes y confiados en Dios. ¿Listo? Entonces voy a leer los síntomas. Por favor, mediten esos síntomas. Piense, ¿será que sí? ¿Será que no? Y recuerde que si tiene al menos uno, pues debe ser libertado de eso. ¿Listo? Debe ser liberado de eso. Número 1. Constante sensación de intranquilidad, angustia y desasosiego. Persona aprensiva de ánimo pusilánime que percibe peligros en todos los escenarios, especialmente en lo que respecta a su salud. Teme enfermarse y cree que son graves sus más leves dolencias. Entonces, esa persona que como que cualquier cosa de una vez la atemoriza y ya siente que se le va a ir la vida y como que exagera un poquito, ¿listo? Para que lo tengan presente. Número 2, total pasividad. Debido a las dudas e inquietudes que alberga en su interior, le cuesta trabajo emprender una acción para la consecución de metas. Entonces tiene tanto miedo que no se atreve a hacer absolutamente nada, porque no, eso no me va a salir, eso no va a estar bien, eso no se va a dar, eso sí, entonces todo el tiempo pues está pasivo, porque tiene miedo a realizar cualquier cosa. O esas personas que también dicen, yo no puedo, me siento incapaz, ¿no? Porque eso también pasa. Vamos por el 3. Presteza superior.
Respuestas rápidas en acciones y palabras ante las circunstancias sin que ello signifique que sean la respuesta o reacciones correctas, ¿sí? Entonces es una persona que se angustia demasiado, se deja llevar por las emociones, se alborota y a veces como que la situación ni siquiera lo amerita. ¿Listo? Vamos por el 4. Percibe peligro en todo momento y constantemente evita el riesgo y las situaciones amenazadoras. Obviamente nosotros debemos evitar el riesgo y las situaciones, ¿no? Pero ya es alguien que es exagerado, ¿listo? Que se sale de lo normal, ¿vale? Compromete el futuro al infortunio, hablando palabras pesimistas sobre el mañana. Todos nos vamos a morir, el mundo se va a acabar, la vida es mala, el cielo está oscuro, ¿sí? Esas personas que son demasiado como pesimistas y temerosas y como que no ven nada positivo. Tiene temor al hombre, miedo a pasar vergüenza y ser rechazado o burlado. Hoy en día este temor es bastante fuerte, chiquito. Em, no buscamos agradar a Dios, sino agradar a las personas. Y eso, ese temor o esa búsqueda de aceptación, pues claramente nos va a llevar a malos actos, malas decisiones. Entonces, para que tengan cuidado con eso, ¿listo? Lo voy a repetir. Tiene temor al hombre, miedo a pasar vergüenza y ser rechazado o burlado. Yo siempre le he dicho a mis hijos, porque obviamente el tema de hablar en público y todo eso a veces es un poquito complejo, pero yo siempre les he dicho a ellos, debemos tener miedo, pero miedo a lo malo, perdón, vergüenza, pero vergüenza de lo malo, ¿sí? O sea, lo malo, el pecado nos debe dar vergüenza, pero hablar en público, expresar nuestras ideas, ¿sí? Eso no tiene por qué haber constancias. Vamos por el 7. Dice, experimenta ataques de pánico, temblores, manos frías, mareos, ahogos, sudor y todo lo demás que conlleva a una serie de sensaciones. No sé si hayan tenido eso. Yo he escuchado que es tremendo, que es muy fuerte. Y vamos por el último. Desarrolla fobias, temores angustiosos ante actos, ideas, objetos o situaciones. Puede temer irracionalmente a las alturas, la oscuridad, los lugares cerrados, animales, a hablar, a comer en público y así una lista infinita de temores. Entonces, si hay alguno de esos, mi chiquito, los voy a invitar, por favor, para que finalicemos orando. Bueno, Miguel Ángel, ya leí tu mensaje, entonces vamos a orar. Bueno, nos vamos a poner ahí, te acompaño en oración. Bueno, mi corazón, entonces por favor, vamos a orar, incline su rostro. Amado Señor, en esta mañana, Padre Celestial, tú nos hablas del temor, Señor, y sabemos que muchas veces hemos sido sujetos a eso, Señor. Nos da miedo las decisiones que podamos tomar, Señor. Nos da miedo no ser aceptados, Señor. Nos da miedo emprender, nos da miedo que la gente nos vea, Padre bueno. Nos da miedo ser lo que somos, Señor. A veces nos da miedo hasta hablar de ti, Señor, o relacionarnos contigo. Es más, Señor, nos han enseñado que tenemos hasta que tenerte miedo a ti. Pero Señor, en esta mañana yo te pido por favor que todos esos pensamientos cerrados, Señor, sean eliminados de nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser fortalecidos y a ser valientes, Señor, pero no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Por favor, erradica en nuestro corazón los temores que no vienen de parte tuya, Señor. Por el contrario, que cuando venga un temor nos impulse a ser valientes, Señor, a superar nuestros retos, Señor. Nos impulse a ser confiados y a tener fe, Señor, de que tú nos guardas, Padre bueno. Sabemos, Señor, que nada no es en nuestras fuerzas, sino que todo lo haces tú, Señor. Por eso encomendamos esas situaciones difíciles en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú, por favor, apoderándote de nuestras familias, Señor, de nuestros corazones, de nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, porque realmente sin ti sí nos da miedo andar, Señor. Realmente sin ti sí nos da miedo tomar decisiones, nos da miedo avanzar, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti seguramente nos vamos a equivocar. Por eso clamamos a ti por tu presencia, Señor.
para que seas tú, por favor, tomando el control de todo lo que hay en nuestro corazón, de todo lo que hay en nuestra mente, Señor, para que seas tú tomando el control y ayudándonos a tomar buenas decisiones, Señor, a ser sabios, inteligentes y prudentes, Señor, a ser valientes, Señor, a ser personas que confían, a ser personas que tienen fe en ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando según tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermosos, el Señor me los bendiga, me los guarde. De verdad que yo sé que pasan cosas complicadas en casa. Yo sé que hay muchas situaciones que causan temor. Yo sé que hay situaciones que decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor está con ustedes, chicos. Que el Señor les dé la certeza de que no están solos, de que ustedes puedan encontrar paz, tranquilidad, que puedan ver también milagros. Miren que a veces las cosas están de cabeza y uno clama al Señor y el Señor de una forma milagrosa pone todo en orden. Entonces clamemos también al Señor. Bueno, los bendigo, mis chiquitos. Espero que las cosas vayan bien, que este fin de semana sea bendición, que puedan ver la gloria del Señor en todas las cosas. Y pues cualquier cosita que va atenta por el WhatsApp. Bueno, mis amores, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. No sé si antes de irnos tengan algo que decir, que comentar. Profe, chao, gracias.